Bien, niños, entonces, como dice nuestro objetivo, hoy vamos a conocer cómo fue la conquista de uno de los grandes imperios que habitaron en América antes de la llegada de los españoles. Vamos a ver la conquista del imperio azteca. Tenemos que ver también la conquista del imperio inca, pero lo vamos a hacer en dos clases. En esta clase, la del imperio azteca, y en la próxima, la del imperio inca. Aquí tenemos una imagen que nos representa más o menos cómo fue este enfrentamiento que hubo entre los españoles que querían conquistar y los indígenas. Y aquí hay algo muy interesante. Fíjense que del lado de los españoles hay indígenas que están peleando. Eso vamos a ver ahora. Bueno, toda historia tiene un comienzo. Y esta historia de la conquista de México tiene que ver con este personaje que se llama Hernán Cortés. Él venía junto con las huestes de exploración y de conquista que buscaban anexar nuevos territorios al Reino de España, y también buscaba encontrar lo que venían a buscar los españoles. Acuérdense que buscaban fama, riqueza, que su nombre pasara a la posteridad. Bien, en 1519, este señor, que se encontraba en la isla de Cuba, que está aquí, también conocida como la Española, zarpa hacia las costas de México y funda una de las primeras ciudades que van a existir en este territorio, que es Villarrica de la Veracruz, que actualmente se llama Veracruz. Después de esto tuvo una serie de contactos con pueblos indígenas. Los primeros con los que tuvo contacto fueron los totonacas, que eran pueblos sometidos por los aztecas. Tenían que rendirle tributo, pagarles impuestos, y eso no les gustaba mucho. Por lo tanto, decidieron aliarse con los españoles para tratar de vencer a los aztecas. Y también con el tiempo se van a unir otros pueblos más sometidos. Quien le ayudó a poder entablar una comunicación con estos pueblos indígenas fue Malinche, que Malinche fue una indígena que le regalaron a Hernán Cortés, y ella sabía hablar el náhuatl, que es el idioma de los aztecas, también hablaba el idioma de los mayas, y además aprendió a hablar español. Entonces manejaba esos tres idiomas y les servía de intérprete para poder comunicarse con estos pueblos indígenas y formar estas alianzas que eran muy provechosas para los españoles. Aquí tenemos una imagen donde aparece Hernán Cortés con los totonacas. Recuerden que todas las imágenes que existen de ese tiempo son retratos o hechos con posterioridad, o algunos retratos hechos a mano por personas que habitaron en aquel tiempo. ¿Ya? Y aquí también lo vemos armando otra alianza que vamos a ver más adelante, que es con los Tlaxcala. Y aquí está la importancia de Malinche, porque Malinche era la que le servía de intérprete para poder establecer las alianzas con estos pueblos que van a hacer que aumente la cantidad de personas que luchan a su favor. Bien, finalmente, en el mismo año, 1519, logra avanzar y llegar a Tenochtitlán, donde se encuentra con el emperador de aquel entonces de los aztecas, que es Moctezuma, que lo vemos aquí con su característico penacho, que era lo que representaba la superioridad, que él era el emperador. También lo vimos el año pasado. Y si ustedes se fijan, aquí va la Malinche, o Marina también, como le bautizaron los españoles, al lado de Hernán Cortés para traducir y poder entablar una conversación con
los aztecas, en este caso con Moctezuma. Moctezuma pensó que Hernán Cortés era este dios, que este dios es Quetzalcóatl, que es la serpiente alada, que se suponía que iba a volver a la tierra a traer prosperidad a las personas. ¿Por qué pensó que era este dios? Porque estos hombres eran muy diferentes a ellos, fíjense. Tenían barba, ocupaban estas armaduras y además montaban estos extraños seres, que eran los caballos, que en ese tiempo no se conocían acá en América. Entonces la primera impresión que él tuvo es que era un dios, y como pensó que era un dios, le abrió las puertas de Tenochtitlán, lo dejó entrar, y fue mucho más fácil para Hernán Cortés tomar el control de la situación. Bueno, con el paso del tiempo, Moctezuma se dio cuenta que Hernán Cortés en realidad no era ningún dios, pero decidió mantenerlo ahí como amigo, podríamos decir. Pero lamentablemente ocurrieron una serie de hechos desafortunados, entre ellos que un capitán español, mientras Hernán Cortés estaba haciendo un viaje de reconocimiento a otros lugares, asesinó a los nobles aztecas mientras él no estaba. Esto hizo que la población obviamente reaccionara mal, y mandaron a Moctezuma, a la vuelta del viaje que hizo Hernán Cortés, a tratar de calmar a la población. Sin embargo, eso no se pudo lograr. La gente siguió exaltada y Moctezuma muere. Existen dos versiones sobre la muerte de Moctezuma. Una que dice que los españoles lo mataron y la otra dice que murió por una pedrada dada por uno de los aztecas que estaba presenciando este acto donde él llamaba a la calma. ¿Ya? Y ahí vemos una imagen que representa esta segunda muerte, esta segunda hipótesis de muerte de Moctezuma. Bueno, y finalmente los aztecas se rebelan en contra de los españoles, los atacan y los expulsan. Y ese proceso es conocido para los españoles como la Noche Triste. Para ellos fue la Noche Triste porque los expulsaron. Los indígenas los atacaron, como se ve aquí en las imágenes. Ya muchos españoles murieron, indígenas también, y los sobrevivientes se fueron a refugiar a Tlaxcala. ¿Se acuerdan que les mencioné que íbamos a ver Tlaxcala más adelante? Y en ese lugar establecen una alianza con los indígenas Tlaxcala, que también eran pueblo sometido por los aztecas, perdón, y reorganizan sus filas. Contaban con más personas, ahora que se habían unido este ejército indígena, y sitian Tenochtitlán. Cuando yo digo que hay que sitiar o están sitiando algo, quiere decir que rodean y ocupan ese lugar, en este caso Tenochtitlán. Cuauhtémoc, que fue el último de los emperadores antes de la caída de Tenochtitlán, no pudo hacer frente al ataque de los españoles debido a que la población se encontraba muy debilitada debido a la viruela, que es una enfermedad que trajeron los españoles. Y aquí podemos ver en estas imágenes cómo es que atacaba la viruela a los indígenas y los dejaba totalmente indefensos. Y muchísimos murieron. La población indígena mermó mucho debido a la viruela. Bueno, finalmente en 1521 Tenochtitlán cae y es controlada por la corona española. Hubieron una serie de factores que posibilitaron la caída de los aztecas en tan poco tiempo. Una fue la colaboración de Malinche como intérprete que le permitió armar estas alianzas con los pueblos que eran controlados por los aztecas. Las alianzas que hicieron con los pueblos dominados por los aztecas
la creencia de que Hernán Cortés era el dios Quetzalcóatl, que eso le permitió entrar con mucha más facilidad a la ciudad de Tenochtitlán. El uso del caballo, que el uso del caballo era una ventaja que ellos tenían. Gracias al caballo podían avanzar más rápido. Tenían también armaduras que eran resistentes, no como las que tenían los indígenas, que eran armaduras hechas de madera y de algodón solamente. Además tenían armas de hierro, que eran mucho más resistentes y tenían más alcance mortífero, por así decirlo. También influyó mucho la viruela, que acabó con una gran parte de la población indígena y debilitó a los ejércitos que no pudieron hacer frente a los ataques de los españoles. Y por último, y esto es súper importante, que los aztecas tenían una organización centralizada, es decir, había un emperador que gobernaba todo el imperio. Entonces, cuando cayó este emperador, el imperio quedó sin una cabeza visible y los españoles pudieron tomar mucho más fácilmente el control de todo el imperio azteca, de todos los territorios dominados por los aztecas. Lo contrario que ocurrió, por ejemplo, en nuestro país con los mapuches, que no fueron conquistados por los españoles, ya que ellos no dependían de una sola autoridad, sino que cada comunidad tenía su propio cacique. Entonces, si derrotaban a un cacique, habían 20 caciques más y la gente se volvía a organizar. ¿Ya? Entonces, eso era muy importante. Ahora van a responder unas preguntas que les voy a enviar al grupo de historia.